Este precioso día, este precioso momento, están compartiendo este tiempo de bendición en el nombre poderoso de Jesús. Bien, vamos en esta tarde entonces, iniciamos el programa El Poder de la Palabra de Dios. Un programa que se viene dando viernes tras viernes y que por la gracia del Señor Jesús, a través de su Santo Espíritu, hoy estamos aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos. Pero antes de iniciar el programa que estamos estudiando en el poder de la palabra de Dios, el estudio del Evangelio de Juan, vamos a orar ante todo. Les voy a pedir a todos los que nos están viendo y escuchando que por favor me ayuden también en oración. Padre Santo, tú que estás en los cielos, te adoramos y te bendecimos porque tú eres un Dios de victoria, tú eres el Dios de los imposibles. Y en esta tarde te bendecimos y te exaltamos. Por eso es que estamos aquí, Señor. Porque tú eres el motivo, oh Señor Jesús, de que estemos aquí para exaltar tu santo nombre y aprender un poco más de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos, Señor. Así también te pido una bendición que nos abra nuestro entendimiento, nuestro pensar, nuestro accionar, nuestro ser, nuestro corazón, para que lo que vayamos a aprender y decir el día de hoy sea edificación para cada uno de ustedes y también para cada uno de sus familias. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor, para tu gloria, Padre Santo. Amén y amén. Sea bendito el nombre del Señor. Bien, mis amados hermanos, mis amados amigos y todos los que nos están viendo por esta red social, estamos viendo nosotros en el poder de la palabra de Dios el estudio del Evangelio de Juan. En el mes de enero, en este 2019, hemos visto ya lo que corresponde, ¿verdad?, al capítulo 1, que se nos llevó todo el mes de enero. Ahora, en este mes de febrero, viernes 8 de febrero, vamos a iniciar un nuevo capítulo, es decir, el capítulo 2. Y vamos a iniciar precisamente capítulo 2 del Evangelio de Juan, verso 1 al verso 12, donde se narra las bodas de Caná. Si ustedes pueden observar aquí, las bodas de Caná. Es lo que nosotros vamos a ver en esta tarde. ¿Qué nos dice el Señor a través de su palabra sobre esta enseñanza de las bodas de Caná? Creo que muchos han de haber estudiado y leído estos versículos de la Escritura que habla sobre las bodas de Caná. Unas bodas que se dieron en Caná de Galilea y que nuestro amado Salvador Jesucristo estuvo allí, sus apóstoles, su madre, ¿verdad?, y muchos amigos más. Vamos a aprender en esta tarde muchas enseñanzas y principios bíblicos que cada cristiano debe de conocer. Por ejemplo, es bíblico que un cristiano que haya aceptado a Cristo vaya a una fiesta. Es bíblico. Podemos ir nosotros a una fiesta o tal vez no. Es lo que vamos a ver en esta tarde. De pronto tú tienes muchas preguntas. Vamos a dilucidarlo con el poder del Espíritu Santo poco a poco. Entonces vamos al Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 1 al verso 12. Y así nos dice la poderosa palabra de Dios. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Versículo 5 dice: su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que él os dijere. Versículo 6: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de los cuales cabían de 2 a 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba, es decir, hasta el tope. Versículo 8. Entonces Jesús le dijo: sacad ahora y llevarlo al maestro de sala. Y se lo llevaron. Versículo 9.
Cuando el maestresala probó el agua hecha ya vino, sin haber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Versículo 10 dice, y él les dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Versículo 12. Y después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y allí estuvieron algunos días. Sea bendita la palabra del Señor. Bien, nosotros aquí nos podemos dar cuenta, y son algunos versículos, ¿verdad? Son 12 versículos exactamente. Pero, ¿qué nos quiere decir el Señor en este precioso milagro? Porque es un milagro de convertir el agua en vino. ¿Verdad? ¿Qué nos quiso decir el Señor? Vamos en esta tarde a aprender muchas enseñanzas y sobre todo muchos principios bíblicos. Sea bendito el nombre del Señor. Vamos entonces al versículo número 1. Dice así la poderosa palabra de Dios. Al tercer día se hicieron una boda en Caná de Galilea y allí estaba la madre de Jesús. Miren que yo he escuchado a algunos predicadores, algunos hermanos, que dicen Canaán. No es Canaán, es Caná de Galilea. Caná de Galilea. Nosotros podríamos poner aquí que este fue el primer milagro de nuestro amado Salvador Jesús. ¿Sí? El primer milagro que se da a conocer, ¿verdad?, a la luz pública, ante la gente de aquel entonces. Públicamente se da a conocer. Ya nuestro amado Salvador Jesucristo venía de ser bautizado, ya venía de haber estado por el desierto, y nos encontramos aquí en la palabra de Dios que nos dice que estaba en Caná de Galilea. Pero antes de iniciar, quiero que remontarnos y que conozcamos, porque es importante nosotros conocer, ¿verdad?, cronológicamente y la situación geográfica que se encontraba en este entonces nuestro amado Salvador Jesucristo, en este primer milagro llamado las bodas de Caná. Vamos a ver. Dice entonces, bien, le decía entonces que vamos a remontarnos cronológicamente, ¿verdad? Nosotros podríamos decir que cronológicamente, según el versículo número 1 dice, al tercer día. Yo me preguntaba al estudiar esta palabra, ¿por qué quiso decir el tercer día? ¿A qué día se refería? ¿Verdad? Pero para eso debemos nosotros leer a profundidad, poco a poco. Bien, cuando dice en el primer versículo, al tercer día, ¿verdad?, tenemos que remontarnos sin duda alguna al capítulo número 1. Remontémonos y vayamos todos al capítulo número 1, versículo 29. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordemos que la clase anterior vimos sobre el Cordero de Dios. Y hoy nosotros estamos viendo las bodas de Caná. Pero al decir el tercer día, ¿sí?, aquí en este versículo 29 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, nos da a conocer que era un nuevo día. Pero el día anterior fue cuando Jesús ya se había bautizado. Y eso lo encontramos en el versículo 9. Cuando Juan declara, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Entonces, luego inmediatamente, después del bautizo de nuestro Salvador Jesucristo, ¿sí?, en el versículo 29 dice, el siguiente día. Quiere decir entonces que aquí empieza el primer día. Voy a repetir si que no me has entendido. En el capítulo 2, en el versículo 1,
del Evangelio de Juan indica, al tercer día se hicieron las bodas de Caná en Galilea. He querido enseñarles a qué día se refiere. Ya vimos el primer día, que empieza desde el capítulo 1, verso 29, cuando dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Ese versículo 29 expresa claramente el primer día que nos quiere dar a entender en el capítulo 2. Pero ¿cuál es el segundo día? El segundo día lo encontramos en el mismo capítulo 1, pero ya en el verso 35. Y así dice el verso 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Quiere decir que entonces en el versículo 35 encontramos el segundo día. Espero que me estés entendiendo y estés tomando apuntes sobre estas enseñanzas. Y cuando dice el Señor el tercer día, tenemos que remontarnos también al capítulo 1, verso 43, cuando dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y luego de eso nos narra la conversión, cómo se convierte tanto el apóstol Felipe como Natanael, otros de sus discípulos de nuestro amado Salvador Jesucristo. Entonces, cuando el versículo 1 del capítulo 2 empieza al tercer día, se refiere al tercer día del versículo 43 del capítulo 1, cuando Natanael y el apóstol Felipe se convierten para el Señor. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Sí? ¿Estamos claros? Miren que el Señor, cuando iba escogiendo a sus 12 discípulos, le decía: ven y sígueme, ven y sígueme. Los demás, a los que no le decía ven y sígueme, sin embargo muchos lo seguían, ¿verdad? Pero sus apóstoles, Él los iba escogiendo uno por uno y le decía: ven y sígueme. Pues así le dijo a Pedro, así le dijo a Felipe, como estamos viendo en su palabra, así le dijo a Mateo y a los 12 apóstoles. Entonces, una vez aclarado esto, ¿verdad? El tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea. Miren que, como les decía al principio, es Caná, no es Canaán, es Caná de Galilea. ¿Y dónde se encontraba Caná? Caná de Galilea se encontraba en la parte noreste de lo que hoy es Israel. Y en ese tiempo también, porque no se ha movido. Caná de Galilea sigue ahí. Galilea sigue en Israel. Entonces, es necesario que nosotros nos ubiquemos cronológicamente y geográficamente. ¿Sí? Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, vamos a continuar. El versículo 1 nos narra entonces cómo el Señor iba haciendo su obra. ¿Y cuál era el itinerario de Jesús en aquel momento? ¿Verdad? Nosotros tenemos que saber qué es lo que el Señor hacía, en qué época, en qué tiempo, en qué hora. Porque es muy necesario que nosotros comprendamos en la actualidad. Porque muchas veces estos pequeños detalles, amados hermanos, hermanos en Cristo que me estás escuchando, a veces estos detalles se nos pasa por alto y puede entender mucha, pero mucha enseñanza y principios bíblicos que nosotros debemos de conocer y de saber para ahora ponerlos en práctica. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, el Señor Jesús, en el capítulo 1, verso 28, nos dice: estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, nuestro amado Salvador Jesucristo empieza ya su obra en Betábara, en la ciudad de Betábara. Luego se dirige a Galilea, como dice el verso 43 del capítulo 1, donde dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, ¿verdad? O sea, él se dirigía, ¿a dónde? Él se dirigía a Galilea de Caná, o Caná de Galilea. Pero en el camino, dice su palabra en el versículo 43, y los que sigue, que se topó a Felipe y le dijo: Felipe, sígueme, tú vas a ser uno de mis discípulos. Y le dijo luego a Natanael, y Natanael también se convierte. Vean, cómo hombres de aquel entonces, con solo escuchar la voz de Cristo, se convertían y lo seguían.
nosotros ahora podemos escuchar la voz del Señor. Porque el Señor dice en Romanos, ¿verdad? Perdón, en el libro de los Hebreos, capítulo 1, versos 1, 2 y 3, dice que en otros tiempos nuestro Padre Eterno hablaba a través de sus profetas al pueblo. Ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, nos habla a través de su Hijo, Jesucristo, aquel que murió por ti, que murió por mí. Él es que nos habla ahora, pero a través de su palabra. Aquí está la voz de Cristo. Aquí está lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Pero es muy importante y necesario que nosotros entendamos todos estos principios bíblicos que el Señor quiere que cada uno de ustedes entiendan. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, una de las costumbres hebreas, ¿verdad? Una de las costumbres hebreas era que cuando una persona se comprometía en casamiento, lo hacía en una fecha determinada y después de un año se casaba. En la actualidad todavía sigue esta costumbre en Israel, en el pueblo hebreo todavía siguen. Se comprometían, ¿verdad? Los novios, los padres de los novios indudablemente, ¿verdad? Hacían como un convenio, un contrato, ¿sí? Y al próximo año se casaban. Así era en el siglo I, en el tiempo de Jesús. Y quiero, mis amados hermanos, darles desde este punto, en el versículo 1, el primer principio bíblico. Vamos a escribir aquí principios o enseñanzas bíblicas. Principios bíblicos de los versículos que estamos viendo en el capítulo 2. Entonces, ¿cuál sería el primer principio que nos enseña la Escritura? Les decía que el pueblo hebreo tenía la costumbre de comprometerse y al año siguiente, en la misma fecha, se casaban. Enseñanza bíblica, el principio para ahora los cristianos y para el mundo también que no conoce del amor de Cristo. Ahora los jóvenes no esperan un noviazgo de un año. Ellos se conocen y al mes ya están juntos, a veces ni se casan. Y cuando de repente, 2 o 3 meses, la chica sale embarazada. Y son adolescentes, saliendo recién de la etapa de la niñez a la pubertad, a la adolescencia. Como dice la palabra adolescencia, adolece todavía de su personalidad y muchas cosas más. Por eso se llama adolescente, que adolece de muchas cosas. Entonces, al no conocer la vida, el adolescente se compromete con una chica o se compromete con un varón. Y muchas veces, como no tienen experiencia de la vida, vienen los fracasos, vienen los errores. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Muchas veces nosotros, como padres, como jefes de la casa, del hogar, no nos damos cuenta qué es lo que están haciendo nuestros hijos. Y muchas veces el varón que llega de su trabajo cansado, ¿verdad? Quiere dormir un rato y el hijo dice, papi, que me voy, ya váyase. No le dice dónde se va, no le dice con quién se va a ver, no le dice a qué hora va a regresar. Así ahora es la juventud. Así ahora es lamentablemente que muchos de los padres han perdido la autoridad ante sus hijos, como veíamos en el estudio anterior que hicimos. Entonces, todos los que me están escuchando, por favor, prestemos mucha atención en el primer principio bíblico. ¿Cómo se comprometen los jóvenes ahora? ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál es el compromiso matrimonial de los hijos en la actualidad? ¿Cuál es el compromiso? ¿Cómo lo hacen? ¿En 2 meses? Vean, muchas veces yo conozco parejas
que se han conocido en un baile y en ese mismo día se han juntado, ya cuando se dan cuenta los demás amigos, ya están en un rincón que se besan, ya están que se abrazan, ya están que se tocan. Y después, ustedes ya saben lo que sucede. Tienen relaciones, allí empiezan los problemas. Allí es cuando empiezan los problemas, porque los jóvenes de ahora no saben hacia dónde van, no saben hacia dónde ir, no saben qué quieren estudiar, no saben qué quieren hacer cuando sean profesionales. Muy lamentable todo esto. Y esto estábamos hablando nosotros en estudios anteriores sobre la sociedad en decadencia en que vivimos en la actualidad. Pero no nos apartemos del tema. Primer principio entonces bíblico que aprendemos de esta enseñanza. ¿Cuál es el compromiso matrimonial que tienen los jóvenes ahora, que tienen vuestros hijos? Debemos nosotros preguntarnos todo eso. Al tercer día se hicieron una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. La madre de Jesús ya estaba allí. El versículo 2 nos dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Es decir, que cuando entonces llegó Jesús con sus discípulos a la boda, la madre de él ya estaba allí. La madre de Jesús aquí en la tierra ya estaba allí con ellos. Ya estaba en la boda de Caná. ¿Sí? ¿Qué podemos aprender ahora? ¿Qué enseñanza nos da este primer milagro? Porque este fue el primer milagro público del Señor. El primer milagro público que se dio a conocer. Nosotros podemos ir a fiestas como cristianos, como siervos del Señor. Podemos ir a una reunión cuando nos inviten, cuando de pronto se case alguna hija, se case un primo o algún amigo nos invita a una fiesta de su cumpleaños. ¿Puede ir un cristiano allí? ¿Qué dices tú? ¿Puede ir o no? La Escritura nos niega que tenemos que ir. No nos niega que tenemos que ir. Podemos ir nosotros, así es. Podemos ir nosotros a una fiesta, pero mucho ojo. Dice la palabra de Dios que todo nos conviene. Que todo no es lícito, pero no todo nos conviene. Porque si yo voy a una discoteca, ¿verdad? Donde va a estar una música estridente, donde va a haber una atmósfera de luces, máquinas de humo, etcétera, etcétera, va a haber trago, ¿verdad? Indudablemente esto no va a edificar a nadie. Y si yo conozco eso, no voy. Si un amigo o un pariente sanguíneo me invita a una fiesta que no conoce de Dios, ¿verdad? Pero tú por compromiso, de pronto tu sobrino cumple años y tú vas, claro, anda. Anda. Puedes ir, pero cuidado con que te vayas a contaminar. Si tú ya ves mucha música estridente que no soporta tu espíritu, tu alma, tus oídos, retírate de ese lugar. Y si de pronto tú tienes la oportunidad en esa fiesta que te regalen 15 a 20 minutos para compartirles la poderosa palabra de Dios, sea gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Una vez, rápidamente un testimonio, les cuento. Yo estaba haciendo la obra en La Péndola, acá por el sur de la ciudad de Guayaquil, cuando cojo un taxi y le venía yo dando la palabra a este joven. Era un joven como de 20, 22 años. Y él me preguntó, si usted es un cristiano, le voy a hacer una pregunta, dígame. Y seguidamente yo le dije, dígame. Y él me dice, todos los que les he preguntado me han dicho que no. Yo, ¿cuál es tu pregunta, hijo? Si yo en este momento, me dice, eran como aproximadamente 10 y 30 de la noche. Si yo en este momento lo llevo, me dice, a una fiesta de mi hermana, ¿usted iría? Ojo, que él no era creyente, ¿ah? No era creyente el joven que conducía el taxi. Yo me quedo pensando y a los 2 segundos el Señor me da la respuesta y le dije, sí, sí voy, vamos. Pero con una condición. Y él me dijo, ¿cuál? Dame 20 minutos para hablarles a todos los que estén en ese momento de la palabra de Dios y luego yo me retiro. Se me quedó callado el joven
me dio la mano. Dice, usted es el único de algunos que ha preguntado durante su vida que dijo que sí, iba a la fiesta. Vean, pero solo con esa condición yo le dije, dame 10 minutos, dame 20 minutos para hablarle del Señor y luego yo me retiro. Ah, y después me dice, pero no se va a quedar para que coma, para que comparta. No. Le dije que no. Pero si hubiera sido una fiesta cristiana, ahí es otra cosa. Ahí es otra cosa. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? En el versículo 2 dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. La pregunta es, mi querido hermano, ahora, ¿a quiénes invita cuando haces una fiesta en tu casa? Tú que eres cristiano, para los cristianos le estoy preguntando en este momento. ¿Tú a quién invitas? Invitas a los cristianos. Invitas realmente a los hermanos de la fe. ¿Sí? Vamos a suponer que una sobrina tuya se gradúa y tú tienes que estar allí. Pero tú sabes que va a haber trago, va a haber todo tipo de música que te va a molestar. Tú puedes ir, querido hermano, querida hermana, a cumplir con el compromiso de tu sobrino o de tu sobrina, ¿verdad? Felicitarlo, saludarlo, ¿sí? Darle un abrazo por ese paso que ha hecho de la graduación, ¿verdad? Dale de pronto su obsequio, si tienes las posibilidades, y luego te retiras. ¿Por qué? Porque no es una fiesta cristiana. Y nosotros los cristianos, claro que nos divertimos. Claro que nosotros asistimos a fiestas. Porque no somos amargados. ¿Qué cristiano es amargado? Imposible. Un cristiano que sea amargado no es cristiano. De pronto ustedes me ven a mí como una persona seria, pero en mi seriedad yo soy alegre, porque Cristo a través de su Santo Espíritu vive en mí. Pues más grande es el que vive en mí que el que vive en este mundo. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, el segundo principio bíblico que aprendemos, ¿sí?, es a quién invitamos nosotros cuando tenemos una fiesta. ¿A quién invitamos? ¿A quién invitamos? ¿A quién invitamos? A los cristianos, indudablemente. A los cristianos, indudablemente. El banco. ¿Sí? Nosotros debemos invitar a los cristianos. ¿Sí? Dice en Gálatas, vamos a anotar aquí, Gálatas, anote por favor todos los que me están viendo para que ustedes conozcan y tengan base bíblica con cómo defendernos y enseñar cuando algún hermano o hermana nos pregunte. Gálatas capítulo 1, verso 10. Vamos rápidamente a lo que nos dice. ¿Cómo vuela el tiempo? Gálatas, así tiene que ser, le das vuelta aquí, no hay nadie. ¿Cuánto conectado hay? Gálatas 1, libro de Gálatas. Uy, se nos fue Gálatas. Gálatas, capítulo 1, verso 10. Y así reza la poderosa palabra de Dios. Pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Quiere decir entonces que si tú estás en una fiesta, o te invitan a una fiesta, ¿sí?, y en esa fiesta tú sabes que va a estar tu mejor amigo, pero tú como cristiano sabes que él no es del Señor, es inconverso, ¿verdad? Y sabes que va a haber tragos, sabes que va a haber mujeres, sabes que va a haber esas luces psicodélicas, sabes que va a haber esa, de pronto hasta máquina de humo, qué sé yo. No vayas. Pero tú por quedar bien con tu amigo, tú vas.
Y como tú dices, bueno, el único cristiano en esta fiesta, de aquí soy yo. Nadie me está viendo en la congregación. Entonces, ¿yo qué hago? A ver, como mi amigo me está ofreciendo un vasito de trago, un vasito de vino, un vasito de cerveza. ¿Te lo tomas? Esto es agua, por si acaso. No, por quedar bien. ¿Y qué leímos en Gálatas 1? Si tú le agradas al hombre, ¿verdad? No eres siervo de Cristo. Porque estás haciendo que tu presencia en esa fiesta le agrade a tu amigo, porque tu amigo te invitó y él quiere estar contigo compartiendo un trago. ¿Tú por qué no le compartes la palabra de Dios? ¿Sí? Entonces encontramos nosotros, ¿verdad? ¿A quién invitamos nosotros cuando estamos en una fiesta? A los cristianos indudablemente. Vamos rápidamente a Efesios, que está después de Gálatas. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a anotar aquí rápidamente. Efesios capítulo 5. Capítulo 5. Estamos anotando. Capítulo 5 del 6 al 17. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Efesios capítulo 5, versos 6 al 17. Y así reza la poderosa palabra de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Quiere decir entonces que si yo voy a una fiesta porque mi amigo me invitó y para quedar bien con él yo voy, estoy desobedeciendo a Dios. Y ya no sería yo siervo de Cristo. Ya no sería yo discípulo del Señor. Entonces, dice aquí, nadie os engañe con palabras vanas. Es decir, nadie nos engañe con palabras vanas. No nos engañemos. Porque el cristiano puede ser seducido, puede ser engañado. ¿Sí? Creo que todos saben que yo soy maestro en el área secular, ¿verdad? Entonces, si a mí me invitan a una incorporación o cuando sea la incorporación de mi plantel en el colegio donde yo laboro, ¿sí? En la ciudad de Guayaquil, yo voy, estoy allí un rato, comparto, felicito a los estudiantes. Pero si yo voy a estar en una fiesta donde todo lo que ocurre allí no va a ser para edificar mi alma, mi corazón, mi vida, yo me retiro. Y de pronto algún amigo, los estudiantes, padre de familia, qué sé yo, o el mismo rector, Alex, no te vayas, y yo por quedar bien con él me quedo. No, yo no vine aquí para agradar al hombre, yo vine para agradar a mi Padre eterno que está en los cielos. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En el versículo 7 dice, no seáis pues partícipes con ellos. Vea lo que les estaba indicando. Nosotros no tenemos que participar con nuestros amigos que no conocen de Dios de las cosas que ellos hacen. Que tomarnos un trago, que vamos a bailar. No. Demostremos como cristianos que nosotros podemos divertirnos también, sin necesidad de trago, sin necesidad de baile, sin necesidad de alguna droga o cigarrillo. Nosotros los cristianos no nos divertimos de esa manera. Porque dice en el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. Nosotros ahora que conocemos al Señor, ¿verdad? Estamos en ese camino de la santificación. ¿Y qué quiere decir la palabra santo? Ser apartado del mundo y consagrado solo a Dios. ¿Sí? Eso quiere decir la palabra santo. Entonces, si nosotros estamos en ese camino, no tenemos que participar con ellos que todavía no conocen del Señor. Versículo 8 dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y andad como hijos de luz.
Nosotros somos luz ahora. ¿Por qué vamos a participar en la fiesta de las tinieblas si somos luz ahora en el Señor, en Cristo Jesús? Nosotros somos hijos de luz ahora, porque tenemos la potestad y la autoridad para ser llamados hijos de Dios. Y Cristo es la luz de mi existencia. Sea bendito el nombre del Señor. Versículo 9 dice: porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, que es lo que tú debes practicar y buscar. Versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Si al Señor, nuestro Padre eterno, no le gusta que nosotros estemos participando con cosas que a Él no le agrada, yo no debo hacerlo. Yo no debo hacerlo. Así nos dice Efesios. Yo no debo hacerlo. Y no participes en la hora fractuosa de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Yo tengo que llamarle la atención. ¿Sabes qué? Amigo, como se llame tu amigo, no está bien que tú des trago. ¿Por qué? Sea malo que den trago. Y como nuestro Señor Jesucristo convirtió el agua en vino. Vamos a verlo más adelante, no se preocupe. Ya vamos a esa parte también. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz que somos nosotros ahora, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Ya hemos visto que la luz, cuando se enciende una lámpara, debe estar siempre en lo alto para que alumbre a todos los que están en ese sector. Porque ¿cuál dice? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, como nos ha alumbrado el Señor ahora, para anunciar su palabra, para predicar y exaltar su santo nombre, para indicar ahora estos principios y enseñanzas bíblicas que estamos viendo a través del primer milagro que lo hizo públicamente en las bodas de Caná, nuestro amado Salvador Jesucristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no andéis como necios. Si nosotros no hacemos la obra de Dios y nos rodeamos de personas que no hacen la voluntad de Cristo, somos necios. Y dice en el último versículo 17, el 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos los que estamos viviendo, ¿verdad? Y si los días son malos, yo debo aprovechar este tiempo que el Señor me da para predicar y enseñar su palabra. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Tú lo estás haciendo, mi hermano? ¿O solo te has dedicado a criticar a otro hermano que sí lo está haciendo y no quieres que él avance? Ese no es un verdadero hermano en el Señor, en la fe. Versículo 17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Porque es el Espíritu Santo que te da a entender qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. El Espíritu Santo lo discierne todo, hasta lo más oculto de tu corazón. Sea bendito el nombre del Señor. Regresamos al Evangelio de Juan. Entonces, yo te hago una pregunta con respecto a este versículo. Estamos en versículo 2. ¿Será que nuestro Salvador Jesucristo y sus discípulos fueron a las bodas de Caná, a esta fiesta, para bailar, para emborracharse? De pronto para bailar un merengue, un reggaetón. Por supuesto que no. Cristo fue a manifestar la primera señal de su deidad, como veíamos en el capítulo 1. La deidad de Cristo se manifestó por primera vez en las bodas de Caná. Esa era la señal que Cristo iba a hacer en esas bodas. Por eso Él fue. Por eso es importante que tú tengas un propósito cuando a ti te inviten a una fiesta. ¿Para qué vas a ir a esa fiesta? ¿Vas solo a comer? ¿O vas a beber? ¿O vas a bailar? ¿O vas a compartir la poderosa palabra del Señor a alguien? Es muy importante que tú conozcas, mi amado hermano, todas estas cosas. Vamos al versículo 3 y al versículo 4 a ver qué nos dice. Versículo 3 dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Versículo 4, Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora.
Es precioso el Señor. ¿Qué podemos nosotros sacar en este precioso versículo? ¿Qué podemos nosotros sacar como principio bíblico? ¿Qué enseñanza? Vayamos a Efesios 5:18. Efesios 5:18, rápidamente. Efesios, ya nos pasamos, 5:18. Dice, vean que la madre de Jesús le dice en estos versículos 3 y 4 que no había vino. Y le dice al Señor, es decir, a Jesús, hijo, no hay vino. ¿Qué nos dice la poderosa palabra del Señor en Efesios 5, versículo 18? Vamos a notarlo, mientras ustedes lo buscan. Efesios 5, verso 18. Capítulo 5, verso 18. Así nos dice la poderosa palabra de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Nosotros cuando vamos a una fiesta, vamos a aprovechar el momento para hablar de Cristo. No vamos a la fiesta a emborracharnos. No nos vamos nosotros a tomar lo que más nos den. Claro, si nos dan comida, comemos. No hay problema, aquí no le gusta comer. Pero no todo nos conviene, dice el Señor en su palabra. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que saber, a través de su Santo Espíritu, que nos discierne qué es bueno y qué no es bueno. ¿Sí? Miren, el pueblo hebreo, el pueblo judío de aquel entonces, hasta ahora, tenía una tradición. Esta tradición tiene en algunos países de Europa y Asia, en algunas partes también en Norteamérica. Toman una copita de vino, después de cada comida. Nosotros estamos tomando agua aquí en este momento, pero esa es la costumbre que ellos tienen en algunas partes del mundo, ¿sí? Nosotros aquí en Ecuador creo que no, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hacían ellos? Porque el vino se ha evidenciado, y según los científicos, ¿sí? Según los resultados médicos, indican que el vino después, una copita de vino pequeña, después de cada comida, hace bien a la digestión. Y ahora también se ha comprobado cómo el vino te ayuda de alguna manera a prevenir una enfermedad estomacal llamada gastritis. Te ayuda a prevenir, ¿sí? Vayamos a 1 Timoteo 3:8. 1 Timoteo 3:8, ¿qué nos dice el Señor? 1 Timoteo 3:8 y dice, los diáconos, miren, hablando de los diáconos, asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, no codiciosos ni ganancias deshonestas. Si tú quieres servirle al Señor, ¿verdad? No seas codicioso al vino, no te emborraches. Eso no quiere decir el Señor. No asistas a ese tipo de reunión. ¿Por qué? Vamos a suponer que tú dices, bueno, una copita de vino no me hace mal. No me hace mal a nada. Pero de repente en ese lugar encuentras a otros hermanos que están naciendo recién en la fe del Señor. ¿Verdad? Entonces, ellos te van a estar observando. Ellos te van a estar observando que tú estás tomando un vasito de vino o de pronto otro trago. Puede ser whisky o cerveza. Se van a dar cuenta de eso. Dice, pero si el líder toma, pero si el diácono está tomando, pero si el anciano está tomando un vasito de cerveza, si el pastor está tomando un vasito de cerveza, si el maestro que me está enseñando la palabra de Dios también toma un vasito de cerveza, yo también me lo voy a tomar. Es lo que van a sacar como conclusión los hermanos que recién empiezan en la fe. ¿Verdad? Entonces nosotros no tenemos que hacer tropezar a algún hermano en la fe. Así nos enseña Romanos 14:21. Busquen por favor. Romanos 14, versículo 21. Vamos rápidamente. Romanos 14, verso 21 dice, bueno es no comer carne, ni beber vino. Mira lo que dice. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada
en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Un vaso de vino tomado después de la comida o de la cena te haría bien. ¿Verdad que sí? Pero dice, si algún hermano débil todavía en la fe se da cuenta de lo que tú estás haciendo, se da cuenta de lo que haces, ¿verdad? Y dice, no hagas tropezar a algún hermano, ni que se ofenda o se debilite en la fe, porque se está dando cuenta del acto que tú estás haciendo. ¿Sí? Sea bendito el nombre del Señor. Espero que me estés entendiendo y comprendiendo, amada iglesia, hermanos que me están escuchando. Dice entonces la palabra de Dios, ¿verdad? En el versículo 3 y 4, que se había terminado el vino y María, la madre de Jesús, le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? El Señor, la palabra en ninguna parte de la Escritura le dijo madre o mamá, ¿verdad? ¿Por qué será que el Señor le dijo eso? Vayamos a Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12. Vamos, por favor, todos con su Biblia en mano. Mateo, capítulo 12, verso 46 al 50. Así reza la poderosa palabra de Dios. En Mateo, capítulo 12, verso 45 en adelante. Mientras él aún hablaba, refiriéndose a Jesús, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Verso 48 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, es mi hermana y mi madre. Quiere decir entonces estos versículos, mis queridos hermanos, que la familia de Jesús somos todos aquellos que hacemos la voluntad del Padre eterno. Las enseñanzas que Jesús nos dejó a nosotros aquí en la Santa Escritura. Los principios que debemos nosotros de conocer para no equivocarnos y hacer las cosas que le agradan a Dios. ¿Sí? Entonces, cuidado con hacer tropezar a algún hermano en la fe. Bien, podemos nosotros citar rápidamente 1 Timoteo 5 para terminar esta cuestión del vino. 1 Timoteo 5. A ver, Timoteo, ¿dónde te me fuiste? 1 Timoteo capítulo 5, verso 23, y así nos dice la poderosa palabra de Dios. Hablando Pablo a su discípulo Timoteo le dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. En este pasaje nos evidencia que Timoteo, el discípulo de Pablo, ¿verdad?, tenía dolores estomacales, ¿sí? Tal vez principio de gastritis. Y Pablo le dice, no tomes agua, toma un poquito de vino y se le va a solucionar el dolor que él tenía, ¿verdad? Por eso ahora la ciencia ha identificado y nos evidencia que una copita de vino es bueno para la digestión después de la comida. Y te sirve también para prevenir la gastritis. Vean cómo nuestro amado Señor Jesucristo y sus discípulos ya sabían de los beneficios que daba la uva, porque la uva fermentada equivale al vino. Entonces, regresando al Evangelio de Juan, ¿verdad? También le dice nuestro amado Señor Jesucristo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Vean. Entonces, ¿quién es la madre, el padre y la familia de Jesús? Quien escucha su palabra y la pone en práctica. Tan sencillo como eso. Nada más. Y la palabra me enseña que la madre de Jesús y sus hermanos de sangre, ¿verdad?, no lo acompañaban a Jesús
en sus predicaciones, no lo acompañaban en su peregrinar en este mundo. Tanto así que lo iban a buscar y él les dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? Todos los que están aquí, dice, porque están escuchando mi palabra y la ponen en práctica. Así nos dice Mateo 12, del 46 en adelante. Entonces, también nos dice, regresando al Evangelio de Juan, versículo 4, aún mi hora no ha llegado, dice el Señor. ¿A qué hora será que se refiere? ¿A qué hora se referirá? Vayamos al capítulo 12 de Juan. Preciosa palabra de Dios. Vamos a movernos rápidamente debido al tiempo. Capítulo 12, versos 23 y 24. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Con respecto a cuál es la hora que le dice aquí a la madre. Dice, Juan capítulo 12, verso 23 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Quiere decir entonces, mis amados hermanos que me están escuchando, ¿verdad? Que la hora de nuestro Señor Jesucristo se refería a su muerte. Otro principio bíblico que nos enseña esta palabra, la muerte de Jesús, en la cual dice, será glorificado. Será glorificado. ¿Será glorificado por qué? Cuando Él resucita, pues, amados hermanos, en su resurrección. Resurrección. Glorificado y exaltado el santo nombre del Señor Jesús. Esa es la hora que Él se refería. La muerte de Jesús. Juan 13, versículo 1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Vean, entonces, la hora que se refiere aquí, cuando le dice Jesús a su madre en el versículo 4, mi hora no ha llegado, es la hora de su muerte, cuando es glorificado en su resurrección, porque en su muerte nuestro amado Salvador Jesucristo se llevó todos nuestros pecados en su cuerpo, así nos enseña el libro de Corintios, ¿verdad? En aquella cruz. Y luego es glorificado cuando resucita, cuando nuestro amado Padre Eterno, ¿verdad?, le da toda potestad y dominio sobre todo el universo. Qué precioso es el Señor. Y qué preciosa enseñanza estamos viendo en esta bella tarde. Vayamos entonces al verso 4. Estamos viendo el verso 4. Vamos al verso 5 debido al tiempo. Verso 5 dice, su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os diga. Haced todo lo que os diga. Otro principio que podemos aprender el día de hoy, mi amado hermano, ¿estás haciendo lo que dice Jesús en su palabra? La madre de Jesús le dice a los que estaban allí, su madre dijo a los que le servían, hacer todo lo que Él dijere. ¿Estamos haciendo nosotros ahora lo que Jesús dice en su palabra, aquí en la Santa Escritura? ¿Estamos nosotros realmente haciéndolo? Es de meditar y reflexionar si nosotros estamos haciendo la poderosa palabra de Dios como Él quiere que nosotros hagamos, que la pongamos en práctica para ser hijos de Dios. Yes. Entonces, versículo 5, ¿verdad? Dice, hacer todo lo que Él os diga. ¿Sí? Versículo 6 al 10 dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de sus cuales cabían de 2 o 3 tinajas. Cántaros, perdón. ¿Qué nos enseña estos versículos del 6 al 10? Versículo 6 dice,
¿verdad? Que habían 6 tinajas. Yo me preguntaba, ¿por qué 6? Porque el 6 es el número de hombre. El Señor, después de su creación, de su última creación, en el 6º día que lo hace el hombre, pues en el 7º día descansa. Entonces, el número 6, simbólicamente, ¿sí?, se lo escoge aquí en esta enseñanza. Dice en el 6, y mire que es el versículo 6, y dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra, refiriéndose al hombre. ¿Por qué? Porque las tinajas, amado hermano, que eran de piedra, representa el corazón de piedra que tiene el hombre que no conoce de Dios, que no quiere saber nada de Dios. A eso se refiere. Las tinajas eran de piedra. Y dice aquí en el versículo 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra. Versículo 6, 6 tinajas de piedra. Al 6º día Dios hizo al hombre. 666. ¿Coincidencia? No. En la palabra de Dios no hay coincidencia. En la palabra de Dios hay un propósito que todos nosotros debemos conocer. ¿Qué más nos enseña el Señor entonces? Que el hombre en la actualidad, ¿verdad?, no debemos de tener un corazón de piedra. Debemos tener un corazón de carne. Para que este corazón de carne, ¿sí?, quede impregnada la palabra de Dios y pueda ingresar el Espíritu Santo una vez que tú te has arrepentido y luego te convierta para el Señor, no para agradar al hombre, sino para Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos que agradar es a Dios, ¿sí? Eso quiere decir entonces esta enseñanza del 6 al 10. Versículo 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, 6º principio es la señal. Fue la primera señal de Jesús dándose a conocer. Dándose a conocer. Vea. La primera de Jesús dándose a conocer. Qué bendito es el Señor. Es la primera señal que nuestro Padre Eterno, a través de Jesucristo, se da a conocer. Principio de enseñanza 7. ¿Por qué convierte el agua en vino? ¿Por qué la convierte en vino? Una vez que fueron llenadas las tinajas de agua, dice, las 6 tinajas de agua, el Señor las convierte en vino. Sí, ¿por qué? Porque es el agua que nos limpia. Primero tiene que estar el agua, no directamente el vino. Primero el agua, porque es el agua que nos limpia por dentro y por fuera. Y el agua representa simbólicamente la palabra de Dios. Por eso es que nuestro amado Salvador Jesucristo dio como testimonio cuando Él bajó a las aguas del Jordán y lo bautizó Juan el Bautista, dándose a conocer públicamente lo que nosotros tenemos que hacer también en este tiempo. Entonces, fue la primera señal que Jesús se dio a conocer, convirtiendo el agua en vino. Así nosotros nos convertimos una vez que hemos aceptado a Cristo. Nos limpia su palabra y nos convertimos de las tinieblas a la luz admirable, del infierno a los cielos, de la muerte a la vida, de Satanás a Cristo Jesús en la gloria. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Estos bellos principios que estamos aprendiendo el día de hoy, nosotros debemos de saber. Nuestro amado Salvador Jesucristo en la última cena dijo que el vino representa su sangre. Sí,
Por eso es que el vino en estos principios, en este versículo que estamos viendo, representa ahora la nueva copa del pacto que tenemos con Cristo Jesús. Ya no el pacto antiguo, el pacto nuevo que hizo Jesús con su sangre, que representa el vino. La sangre de Cristo, que nos purificó y nos perdonó de nuestros pecados. Nos perdonó de nuestros pecados. Las tinajas llenas de agua, sin duda alguna, la palabra de Dios. Y luego el vino, a través de su sangre, Jesucristo nos limpia de todo pecado. El milagro de las bodas de Caná apuntaba a la conversión del ser humano. Esa es la enseñanza de esta tarde. La conversión del ser humano. Pues el vino representa la conversión tuya y mía a través del derramamiento de sangre de nuestro amado Salvador, Jesucristo. Esa es la enseñanza de esta tarde. Que las bodas de Caná apuntan a la conversión de nosotros. Se necesitaba de un milagro para salvar a la humanidad. Se necesitaba en esa fiesta de Caná, en esa boda, de un milagro para que el esposo, que era encargado de organizar todo, incluyendo el vino, ¿verdad?, no quedara mal. Jesús, sabiendo eso, va a la fiesta, a la boda de Caná, y salva al novio, salva al esposo de que no quede mal, convirtiendo el agua en vino, porque el agua nos lava. El vino o la sangre de Cristo nos convierte ante nuestro amado Salvador Jesucristo. El milagro de la boda de Caná, que fue la primera señal de manifestación de Jesucristo en este mundo, fue el derramamiento de la sangre de Cristo y fue la conversión tuya y mía. Sea bendito el nombre del Señor. Espero que le haya quedado claro, mis amados hermanos, toda esta pequeña enseñanza que hemos visto en esta tarde. Que quede impregnada en todo nuestro ser y podamos aprender. Las bodas de Caná, el primer milagro del Señor Jesús. Yo te invito en esta tarde, antes de terminar el programa, te invito que para que Cristo more en tu vida, para que ese vino nuevo renazca en ti. Y si tú, mi amado hermano que me estás escuchando, no has podido hacer la obra de Dios, no has podido predicar su palabra porque no has tenido de repente los medios necesarios y no se te ha presentado la oportunidad, no esperes que se te presente la oportunidad, búscala. Y el Señor te va a respaldar. Porque el Señor nos dio a nosotros, a sus siervos, a sus hijos, una gran comisión. Ir por todo el mundo a predicar el Evangelio de Dios a toda criatura. Por eso utilizamos estos medios de las redes sociales y la tecnología para hacerlo. Es necesario que lo hagamos en este tiempo, para que el Evangelio de Dios sea expandido por la humanidad y luego llegue nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, Padre de la Gloria, te doy honra y potestad, Señor, a tus pies. Porque no hay lugar más alto que estar, Señor, rendido a tus pies. En esta tarde te agradecemos por lo bueno y maravilloso que eres en nuestras vidas y por permitir en este tiempo de bendición, en este tiempo tan precioso, poder enseñar y comprender estos principios bíblicos en las bodas de Caná. Gracias, Padre eterno. Que esta palabra sea de edificación para todo aquel que me ha escuchado, para todo aquel que está sintonizándose con nosotros. Dale entendimiento y sabiduría e inteligencia a todos mis hermanos, Señor. Porque a través de tu palabra, discerniendo con el Espíritu Santo de Dios, podamos ver y darnos cuenta lo que tú quieres de nosotros en este tiempo, de ir y predicar tu palabra, de exaltar tu santo nombre, oh amado y soberano Señor Jesucristo. Gracias, porque solo tú eres santo.
Y te agradecemos, Señor, tu infinita bondad y tu infinita misericordia que tienes para este tu siervo, Señor, y para este programa. En el nombre poderoso de Jesús, para tu gloria, Señor, lo hacemos. Amén y amén. Sea bendito el nombre del Señor. Nos estaremos viendo cuando el Señor, a través de su Santo Espíritu, así lo requiera. Y un saludo muy enorme a todos los que se han sintonizado con nosotros, sean bendecidos, y los que luego se van a conectar. Nos veremos el próximo día viernes o cuando nuestro Señor así lo quiera, a través del Santo Espíritu de Dios. Sean todos bendecidos. Amén y amén.